¿Hay algún protocolo o presupuesto particular para escribir para chicos? ¿Se debe tener en cuenta su sensibilidad, su estado de madurez, su relación con el lenguaje? ¿O se escribe con la misma libertad que para adultos? Hoy en Cocina de Autor tenemos a una especialista, a la conocida y celebrada con total justicia Silvia Yuger, autora de más de 50 libros que no solo tienen que ver con el cuento o la novela, sino también con la poesía e incluso la canción, para hablarnos de los procedimientos de escritura en la literatura para niños. Silvia, sí, la literatura siempre requiere de aproximaciones previas, intentos que muchas veces son fallidos. Es dable imaginar, y yo lo puedo decir por mi modesta propia experiencia, que cuando uno escribe para chicos hay otro tipo de a prioris que se imponen por una cuestión de, no diría de filtros, pero sí de una predisposición diferente, donde esa libertad creativa tiene que tener siempre presente ese público al que se está dirigiendo. Normalmente uno cuando escribe porque sí, y escribe algo que intuye que es para lectores adultos, digamos, uno se permite todas las libertades posibles, incluso imaginar lo más atroz, lo más inmundo. Escribiendo para chicos hay ciertos límites que conviene tener presentes, ¿no? Sí, a mí a esta altura, después de tantos libros escritos para chicos, eh, me cuesta hacer esa distinción, porque es como que las historias ya me vienen Con un con formato, el digamos, sí. destinatario Claro, claro. incluido, que en mucho tiene que ver con la niña que yo fui, eso indudablemente. También entiendo que hay una especie de intersección entre lo que a mí me interesa y lo que le puede interesar a los chicos. En ese lugar donde nos encontramos es donde yo puedo escribir las historias, ¿no? Porque si solo pensara en qué les interesa a los chicos no podría escribir. No, tiene que ser algo que interesando a los chicos te mueva, te provoque a vos Por un eso digo, cosquilleo. esa intersección en donde lo que a mí me interesa y lo que les puede interesar a los chicos, lo que creo que les interesa, entonces es en ese lugar donde la historia la historia o el poema Puede desarrollarse, puede puede desarrollarse, prosperar. sí. Y a diferencia de lo que decías de las limitaciones, a mí me significó una apertura, una especie de abanico. Es decir, las palabras para mí mostraron sus gracias y sus posibilidades infinitas a partir de que escribí para chicos, el nonsense, el absurdo. No fue un limitante, el lenguaje me dio más, Sí, más. porque si bien es cierto que hay ciertos límites éticos, de contenidos tal vez demasiado espesos, escabrosos o incluso trágicos, es cierto que no hay edad de mayor libertad para la imaginación y para la relación con el lenguaje que la de la infancia, sobre todo esa infancia donde ya estamos frente a un niño convertido en niño, digamos, no un bebé, y con el lenguaje adquirido y con esa sorpresa permanente frente a todo, Claro. ¿no? Y ese, no sé si llamarlo deseo, esa posibilidad que tienen de creerte todo. Sí. Entonces pasás del mundo real al mundo fantástico con mucha fluidez, sin que el verosímil se vea afectado. Sí, 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 sí. Un personaje que murió puede resucitar al instante, Por o ejemplo. convertirse en un mueble, o no sé, o desaparecer Sí, o y ser un volver a ser aparecer. mitad persona, mitad objeto, por ejemplo. ¿Te ayudó? ¿Vos ya escribías para chicos antes de que naciera tu hijo? No, Fue un factor, fue un factor, claro. de alguna manera empezaste a escribir porque él había nacido o para él incluso. Para él. Para él. A mí me gustaba obviamente la literatura, me fui a estudiar, de todas maneras yo lo tuve muy joven, yo tuve a mi hijo a los 18 años, Claro. Con lo cual me faltaba rendir la última materia del secundario, fui embarazada a rendirla y después fui al profesorado de literatura, pensando que iba a aprender, yo quería escribir, me gustaba leer y quería escribir, pensando que en el profesorado de literatura, latín y castellano
iba a aprender a escribir, cosa que no sucedía. No ocurre ni ahí ni en la universidad. Ahí aprendía un poco lo que escribieron otros, pero está muy bien. Sí, igual. sí, a sistematizar hasta que lecturas. fui, claro, entonces empecé un taller literario con Liliana Hecker y ese fue el punto, pero no pensando en escribir para niños, yo quería escribir. Y de pronto apareció ahí. Y estaba el niño en casa y tenía que comunicarme con él de alguna manera que no fuera precisamente a través de cuestiones domésticas que me salían muy mal. Era muy deficiente yo en lo doméstico. Además eras muy chica. Era muy chica y sigo siendo un poco deficiente. Ahora soy muy grande y sigo siendo un poco deficiente en lo doméstico, pero tenía esa otra posibilidad para criarlo, que era... Bueno, lo que yo sé hacer es cantarte canciones, entonces tocaba guitarra y le armaba canciones, le enseñaba la vida con las herramientas que yo tenía, que eran la palabra y la música. Y así un poco jugando, tratando de entretenerlo, de mimarlo, de todo acariciarlo. De todo, de dormirlo, de despertarlo, de enseñarle a bañarse, de que comiera. Yo le hacía algo que llamaban... la gente que me veía, almuerzos concert, porque no comía mucho. Entonces yo le hacía todo un show para, cuando abría la boca para reírse, le cajaba la cuchara de comida. Lo primero que te aproximó a lo que después supiste que era, o definiste como una literatura para chicos, fueron canciones. Fueron canciones, claramente fueron canciones, sí. Y esas primeras canciones eran... ¿Qué rasgos tenían humorísticos, justamente para tratar a que él se riera, se aflojara, se distrayera de la situación? Mira, la verdad que tenían una finalidad didáctica de la que hoy estoy totalmente en contra de que lo que se escribe para chicos tenga una específica finalidad didáctica. Yo hice eso con mi hijo porque le tenía que enseñar cosas y no sabía bien cómo, entonces le armaba canciones lindas que venían muy bien para lo que debía transmitirle y por ejemplo, te doy un ejemplo, tenía que operarlo de la garganta, era difícil explicar la situación, qué sé yo, entonces le hice una súper canción y además eso se lo agregué con cuento y todo, de una jirafa y el pañuelo largo y armaba toda una historia alrededor de lo que iba a pasar con él. Y funcionaba. Y el lenguaje me daba mucho en ese sentido. No sé, las palabras era todo muy chisporroteante, muy feliz lo recuerdo como cuestión, al punto que mi hijo, que ya es un señor mayor, con hijos grandes, un flor de músico, el otro día, no hace mucho, me cantó una de aquellas canciones, yo no me la acordaba y él se la acordaba perfectamente, la canción con la que lo incitaba a que se bañara, a que quisiera entrar en la bañadera. De manera que sí, para mí fue ese el ingreso a la literatura infantil, porque ni siquiera yo había leído mucha literatura infantil. Yo pasé como directamente, es como que me introduje en la lectura con Cortázar y con el boom latinoamericano. No había tenido muchas lecturas de infancia, ni hablar que no había la cantidad de libros para pibes que hoy circulan en las librerías. Estaban los clásicos históricos. Estaban los clásicos, que en mi casa estaba María Elena, y algunos de los pioneros. No, María Elena reciencito estaba empezando. Lo que leíamos era las chicas, era la colección Iridium, no me acuerdo si era de Villiquen o qué. Bueno, mi hermano tenía toda la colección Robin Hood, en mi casa había libros. Pero era más una literatura, casi diría juvenil, claro. Para niños. Yo no había pasado por ese camino. Los libros Cuando del mi hijo era Pajarito chico, Remendado, empezaban a aparecer. ahí apareció. Los cuentos del Chiribitil, o los sí. libros del Chiribitil. Ahí sí, cuando mi hijo era chico empezaron a... Ahí está Graciela Montes detrás de esos proyectos maravillosos. Tal cual, es fundamental en mi vida, Graciela Montes, Me para la literatura infantil. Bueno, ¿y cómo pasás, digamos, de esos ejercicios intuitivos de madre joven e inexperta ama de casa a que eso se transforme en literatura? ¿Fueron esas primeras canciones las que se transformaron en tu primer libro? ¿Cómo llegaste? No fueron esas primeras canciones. Fui mejorando. Cuando me di cuenta que no solo a mi hijo le gustaban, sino que por ahí a los nenes que venían a casa, que todos se entusiasmaban, dije, qué bueno, o sea, me gustó la experiencia. Me enteré que había un concurso que se llamaba Cantaniño. Claro, sí.
y escribí especialmente canciones pensando en presentarlas. Es toda una larga historia. Vos tenés una formación musical también, claro, que te permitía no solo ocuparte de la letra. Era de oído. Mi formación musical terminó siendo más de oído que otra cosa. Tuve que recurrir a taquígrafos musicales, pero bien. Pero sí, pero bien. Las ideas musicales eran las tuyas. Yo cantaba y me las escribían. Y para mi sorpresa, porque además era, viste, cuando uno es joven es muy cara dura, se presenta en cualquier parte pensando que te están esperando. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Y efectivamente me aceptaron, estaba Waldo Belloso cuando fui a dar examen en Sadaic, el folclorista y su mujer, Zulema Alcayaga, y ellos les gustó lo que canté, les gustó lo que hice en el examen y después me hicieron como una especie de padrinazgo. Y yo grabé un disco con canciones nuevas que había elaborado. Empecé a circular sin, no sé, viste, esas cosas. Sí, porque estabas andando sin saber. Sin saber muy bien. O sea, curiosamente no llegaste a la literatura a estrenarte, digamos, como autora infantil a través del libro, sino de la canción. De la canción. O sea, que lo primero que publicaste fueron discos o canciones también. Sí, porque además, fuera de María Elena no había casi nada. Estaba Margarito Tereré, que era muy elemental. Pipo Pescador. Pipo Pescador, que sí, me resultaba interesante, y en casa a Mariano le gustaba mucho. Pero no había esas canciones de elaboración en la letra que yo sí tenía. Es decir, para mí la letra era muy importante. No trabajaba la idea de repetición de estribillo hasta el cansancio o el lugar común que se tomaba para los chicos. A mí me gustaba la literatura. Claro. Entonces yo elaboraba mucho las letras. Las músicas eran más elementales porque no era mi fuerte ese. Pero ahí estaban, me rodeaba bien en ese sentido. Y bueno, así fue. Me largué a escribir, por supuesto, un libro para chicos que generosísimamente Graciela Montes me rebotó olímpicamente, me citó y me dijo: nunca cito yo a las personas a las que no le voy a publicar. Ella estaba en ese momento en una colección de Capeluz, El Zorro Rojo, algo así. Pero leí lo tuyo y quiero conocerte. Quería conocerte. Y me hizo una crítica despiadada de lo que yo le había presentado. Yo no sabía quién era Graciela Montes, aclaro. No tenía la menor idea. Otra vez de caradura me había presentado con mi libro. Fue despiadada. Pero de una generosidad extraña para la circunstancia, digamos. Claro. Y yo me fui de ahí y le dije: ¿qué hago? ¿Lo corrijo? No, me dijo, mételo en un cajón. Y escribió otra cosa y me dio una serie de pautas que ella consideraba importantes. Sé fiel a vos misma. Y lo siguiente que me pasó es que gané el premio Casa de las Américas. Después hice lo que me dijo Graciela, guardé eso en un cajón. Cuentos y chimbentos. Y claro, y fue muy importante todo lo que hablé con ella ese día. Después fue mi editora de varios libros. Ahora, cuando ya te estableces, empiezas a hacer un oficio, ¿no? Porque hoy desde hace mucho tiempo es tu dedicación central, podrías, que eso es el tema de estas conversaciones, ejemplificar o describirnos cómo es el proceso. ¿Sabés cuándo vas a escribir un libro que vas a hacer un libro con tales características, o empiezan a salir una serie de textos que ves que tienen todos algo en común y decís, bueno, vamos a ir por un tipo de organización que los englobe, que sea esta? ¿Sabés que vas a hacer poemas o canciones o narración? ¿Sabés que vas a escribir para una determinada edad? ¿Cómo es el Y comienzo? es variado, te digo. Ahora ya es que hace 40 años que estoy con el tema, entonces ya no tiene la inocencia tal vez que tenía en un principio, que estaba como desbordada de ideas y escribía todo y después agrupaba, y después ahora es como más previamente pensado. No obstante, me pasa, como me meto en distintas cosas, ahora estoy pintando, por ejemplo, sí, he visto cosas me pasa que ahora mi lugar de inspiración
empezó a hacer la pintura. Entonces pinto, yo no sé dibujar, pinto lo que puedo, por hobby además. Y me pasó que me aparecieron, por ejemplo, una serie de personajes que yo diría cercanos a lo infantil, un poco locos, pero que podrían... empecé a poner palabras. Cuando lo hice con 2 o 3 supe que ahí había un corpus posible para seguir trabajando. ¿Vos necesitas ese corpus para empezar a escribir un libro o en otros momentos inclusive? O escribís y después decís, mira, acá se acumularon textos que podrían ir todos en una misma A veces dirección. intento aferrarme a ese corpus y tomarlo para poder seguir escribiendo, para tener un qué escribir al otro día, para saber dónde estoy. Pero a veces surgen cosas absolutamente inesperadas, qué sé yo, estás pelando papas por decirte algo y tac, te viene una idea. Es que las mejores ideas aparecen cuando el cuerpo ahí. está ocupado en algo. A mí muchas buenas ideas, al menos para mí, se me ocurren lavando los platos. ¿Viste? Es un momento zen casi, ¿no? Claro, porque no estás pensando en otra cosa seria más que en sacar la mugre ahí o pelar una papa. A mí se me han ocurrido grandes historias pelando fruta o papas. Y bueno, en ese caso no es que corro a escribirlas, no salgo corriendo a escribirlas. Si la idea persiste, se apareció, vale y uno tiene como la idea, uy, qué bien qué bueno que está esto, entonces lo sigo trabajando mentalmente. Tardo en ponerme a escribirlo, tiene que como incorporarse a mí esa idea. Y esa idea, digamos, ya viene con un formato, digamos, prosa o poema, digamos, te parecen Sí. algo que decís, esto sería un buen comienzo de un verso, esto es un verso, esto podría ser un estribillo, un leitmotiv, o no, acá empieza una historia, ¿no? Eso se... He escrito historias en verso también, porque a veces me pasa eso. En general, sí, ya sé si viene para el lado de la poesía o de la narrativa. Me sorprendo, a veces también me sorprendo, pero en general lo sé. Y cuando te sentás a escribir... Y sé cuando es un cuento y cuando es una novela. Claro. Lo sé. Cuando te sentás a escribir o a empezar a poner en práctica esa idea que se te ocurrió pelando papas o haciendo cualquier otra cosa, ¿cómo es esa primera aproximación? ¿Escribís a mano? ¿Vas directamente a la computadora? ¿Antes irías a la máquina? ¿Cómo era? Antes escribía a mano, en un bar. Todos los trabajos que tenía, me dejaba el lunes. Era una condición que yo ponía en los trabajos. Mira, podíamos poner condiciones y todo. Y los lunes me dedicaba todo el día, me iba a la confitería Las Violetas y me dedicaba a escribir a mano, cosas que después pasaba en la maquinita. En Rivadavia y Medrano. En Medrano y Rivadavia. Y de ahí después lo pasaba a máquina. De hecho, así escribí mi primera novela. Ahora escribo directamente en la compu. Las poesías en general las escribo primero en mi cabeza, casi toda, y después me siento, la escribo y empiezo a trabajar, empiezo a escribir realmente. Si voy a escribir un cuento necesito saber el final antes de empezar a escribirlo. Y si voy a empezar una novela, antes de empezarla tengo que saber muchas cosas, investigo cosas en general. Y lo más importante es que necesito saber el punto de vista, quién lo cuenta y desde dónde. Una vez que tengo el punto de vista, entonces puedo sentarme a escribir. Antes no. ¿Eso tanto para las novelas como para los cuentos o sobre todo en la novela? No, en los cuentos también. En los cuentos necesito más bien saber, digamos, a mí se me plantea como un interrogante, un problema y necesito saber cómo lo voy a resolver. Muy a grandes rasgos. Una vez que tengo la idea de esto se resuelve así, lo intento. Fallé varias veces, Sí, lo claro, que me imagino, parecía claro. que sí, no era. A veces lo pude resolver y corregir y otras veces quedó en el intento. Y cuando corregís, o sea, sos de ponerte, cuando te pones a escribir a lo que salga
sin que te interrumpa tu propio juicio crítico, o vas frenando en cuanto Freno cada 2 sentís minutos. que hay un ruido, algo que se atasca, lo tenés que resolver? Porque hay gente que dice, no, yo vomito todo Sí. y después reviso, porque si no se me corta el impulso, y gente que dice, no puedo seguir si soy consciente de que hay algo que está Tal cual, rengueando. yo no puedo seguir. No puedo seguir porque necesito, porque soy un poco obsesiva. Entonces me pongo a trabajar, por ahí estoy, un día de escritura son 3 líneas. Y lo asumo, lo acepto, ¿no? Yo no escribo así como un desborde de palabras. En general, para mí, las historias son importantes, pero son mucho más importante el modo en que están contadas. Me importa muchísimo el lenguaje, mucho. Además, creo que es lo que más me gusta de esto, más que contar una anécdota, el modo de cómo la voy a contar. Entonces eso me detiene muchas veces. Y esto que decíamos al comienzo de estar no pendiente todo el tiempo, pero sí teniendo presente el destinatario, los y las destinatarias de tus textos, de repente te aparece un uso del lenguaje que decís, me encanta esta frase, pero es muy oscura o muy hermética o muy abstracta para la imaginación de un chico, Sí, y me pasa. la domás. Y la bajo, sí. Yo me doy cuenta que que los que escribimos para chicos en general, dentro de los que nos ocupamos de la literatura, no cualquier escrito para chicos, tenemos como una especie de ejercicio ya transitado para decir cosas muy complicadas de manera linda y sencilla. Porque sí, hay frases que los pibes se quedan afuera, muy afuera, sí. Se te va el registro, se te va de registro. Y como forma y contenido tienen bastante que ver, no pasa tanto, porque hay una relación entre la historia que vas a contar y el lenguaje que vas a usar para contarla. No está tan disociado, pero a veces pasa. Claro, pero hay que encontrar, digamos, un equilibrio. Yo siempre pienso, ¿no?, como lector, o a veces cuando intento escribir para chicos, estar apenas un poquito por encima del nivel de conocimiento del idioma y de la vida del chico, cosa que leer el texto sea un enriquecimiento para él, no sea la confirmación de todo lo que ella sabe, sino que lo obligue a él, a su maestra, a sus padres, a los que de alguna manera son los mediadores entre el texto y el chico, a que llegue a ese, pero obviamente no algo que esté alejado. Claro, no alejarse demasiado, no. A mí me parece que hay que poner situaciones desafiantes todo el tiempo, me parece bueno eso. Pero uno se da cuenta cuando la frase le gusta mucho a uno, porque también hay un enamoramiento del propio texto y vos decís, sí, pero no lo va a pescar o no le va a servir para sí, lo va a dejar afuera, lo va a dejar afuera. Entonces, yo creo que se puede trabajar y se pueden contar las cosas bien, acomodando un poco el lenguaje. Por ejemplo, una cosa que dicen mucho, yo la respeto hasta un punto, que no haya tantas subordinadas, que las frases no sean tan largas. Eso me parece que yo no le doy mucha importancia, porque si está bien construido, creo que un pibe puede seguir esa lectura. Ahí no me reprimo demasiado. Pero porque hasta se puede jugar con eso, ¿no? Claro. Trabajar, por ejemplo, el suspenso convertido en una serie de subordinadas que demoran la conclusión de la oración, ¿no? Entonces, yo creo que eso que es muy válido. A veces te dicen, no, pero es una oración muy larga. Bueno, justo la van a leer. Viniendo para acá venía releyendo un cuento de Saer, porque tengo un volumen de los cuentos completos de él que me regalaron y yo ya lo tenía, se lo voy a regalar a un amigo. Que la primera oración del cuento dura prácticamente toda la página. Claro. ¿Cuál es, la del vidrio esmerilado? No, pero tiene muchos, ¿sabes? Bueno, la mayor, ese cuento es uno de los mejores. Este es un cuento que no recordaba, que se llama Fuego para Rivarola, que es todo un grupo de personajes que son como mafiosos del interior, ¿no? Santafesinos. Pero bueno, volviendo al tema,
¿Haces muchos borradores para llegar a un texto definitivo o en esa, como vas corrigiendo a medida que vas avanzando, cuando llegas al final tenés un texto bastante parecido a lo que va a ser al final? No, pero igual corrijo un montón. Hago un montón de borradores, hago pruebas, me gusta mucho buscar el tema de la búsqueda de la palabra precisa, la sonrisa perfecta, me detengo mucho. Leo en voz alta, aunque escriba una novela, la leo en voz alta, claro, necesito que me suene bien. La música de las frases. Para mí es la respiración, el ritmo, el sonido además de las palabras. Estamos pensando en una literatura que hasta cierta edad incluso, el chico más que leerla la va a escuchar a lo mejor, ¿no? Entonces tiene que sonar, tiene que atraerlo y acariciarlo o hacerle cosquillas por el oído, ¿no? Y si ya sabe leer, que funcionen los dos estímulos. Sí, para mí entonces eso me lleva mucho tiempo, porque soy capaz de sacrificar sentido en función de la sonoridad. Claro, y sí. Para mí es fundamental. En poesía ni hablar, ¿no? Eso, pero estoy hablando incluso de las novelas, ¿no? De la narrativa por eso, también. Creo que es también necesario, pero en poesía ya es imprescindible. Es imprescindible, no es totalmente. Bueno, sobre todo además vos trabajás en general, no tengo ahora en mente tus más de 50 libros, con métrica y rima, más allá de que sean irregulares, los usos de esos dos elementos aparecen bastante, ¿no? Sí, es un tema que a mí para mí es primero, es el disfrute de la escritura, para mí está ahí, y también creo que es una clave de si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la característica general de tus textos? Diría ahí, bueno, es el juego con y de palabras, es el cuidado de las palabras, la búsqueda de sonido, de ritmo, tanto en la prosa como en la poesía, ni hablar. Yo tengo la sensación de que lo que escribo en poesía para pibes todo podría musicalizarse fácilmente, porque ya vienen musicalizadas las palabras. Pero en los textos de narrativa también, y por eso leo muchísimo en voz alta y busco donde siento que hay una traba, vuelvo sobre eso hasta encontrar la fluidez. Cuando más o menos ya sabes que estás en el proceso de escribir un libro y que los textos que van apareciendo, más allá de que en algunos momentos estabas con varios libros a la vez, ¿cómo son los criterios para decir finalmente debería quedar afuera o debe quedar adentro? ¿Cuáles son los rasgos de familiaridad y de complicidad que vos le pedís a los textos para que conformen una unidad que llamás libro? Bueno, la novela es una unidad en sí, eso por un lado. En cuanto a los libros de cuentos, en general, salvo mis primeros libros, Cuentos y Chimbentos y Cuentos Cortos, Medianos y Flacos, que eran cuentos, era un revuelto de cuentos de los que iba escribiendo, si uno busca, tienen sus denominadores comunes, pero eran un poco más lo que me iba saliendo. Después empezaron a tener que ver, forman parte de un corpus de algo todos los demás cuentos. Por ejemplo, un libro que se llama Cuentos Casi Maravillosos, entonces tiene los escenarios, casi todos los cuentos tienen los escenarios de los cuentos maravillosos, los personajes que intervienen en esos cuentos, pero en otras situaciones, ¿no? El tesoro escondido y otras fotos de familia son todos cuentos con familias, alguna anécdota referida a una familia determinada, y siempre los cuenta en primera persona algún integrante de esa familia. O sea, yo armo los corpus. Me gusta que tengan esa coherencia los libros. Claro, ya hay una organicidad. Y dejo afuera cuando ya siento que se repite, cuando ya, digamos, claro, ya ese corpus no lo necesita. Ya está, eso ya lo dije. Entonces no lo hago intervenir en la historia. ¿Algunos de tus libros fueron encargos? Sí. ¿No? Porque suele ocurrir mucho en la literatura para chicos. Y fue ¿no? maravilloso. Que te dicen, quiero que hagas algo, nos gustaría que hicieras algo para esta edad y de tales más o menos características. Te sirve, te estimula, te organiza, no te coartan. No, yo me aviso, no firmo contrato. Claro.
no quiero anticipo. Voy a ver qué pasa, voy a ver si sale. No quiero, porque te ofrecen con todo para garantizar, y yo digo, no, Claro. hasta que yo no pasé la mitad de la obra y veo que va a funcionar, entonces dejo esa condición. Si me das tiempo para que yo vea si me gusta lo que estoy haciendo, voy para adelante, si no, queda en la nada. Me dan un tiempo para eso, obviamente, y yo me ajusto a ese tiempo de prueba. ¿Hay alguna diferencia en ese tipo de trabajos a los que salen espontáneamente porque es algo que se te ocurrió a vos? ¿O de alguna manera lográs llevarlo a un territorio que es el de tus propios deseos y tus propias necesidades? Sí, totalmente. Yo lo llevo, pero totalmente. Y además es fantástico porque por ahí en la propuesta hay cosas que vos jamás, en donde jamás te hubieras metido. Por ejemplo, la historia. Yo nunca se me hubiera ocurrido escribir un cuento donde Belgrano sea un personaje. Me encanta Belgrano. Sí, entonces, bueno, ¿qué tomo yo? Digo, a mí me pareció extraordinario el éxodo jujeño, toda la movida que hubo. Hice una novela desopilante con eso. De uno que no se quiere ir, por ejemplo. Uno que no, y entonces impide que todos los demás se muevan y Belgrano no sabe qué hacer con ese tipo, que no se quiere ir. Bueno, la novela era sobre Belgrano, no estaba tan ajustada a Belgrano creando la bandera, Belgrano. Y a mí me pareció fantástico poder hacer eso. Primero porque me leí todo, siempre me gustó Belgrano, siempre me resultó simpático como prócer. Sí, es un prócer maravilloso. Inteligente. Sí, además un tipo, además toda la dramaticidad de esos próceres, no verdaderos próceres, por otro lado, que fueron educados la mayoría para ser señoritos de escritorio, Totalmente. Un abogado, al que sabía de economía, y de repente el tipo está al frente de un ejército a caballo en el noroeste argentino. Sí, no, son bueno. Historias impresionantes. Además con unas ideas tan claras San respecto Martín de la es otra historia. educación, del comercio. Se formó como militar y bueno, fue el gran estratega. Pero todos estos personajes, ¿no? Castelli, él, es apasionante. Bueno, yo, viste, fuera de lo que había aprendido en el colegio, que no era mucho que digamos, porque no era una alumna, mucho no sabía. Y me sirvió enormemente para estudiar. A investigar, claro. Yo ya había escrito otra novela, puse la de Belgrano porque es la más desopilante, la que más disfruté escribiendo, pero había empezado con otra que era sobre mayo de 1810, pues hice una colección en el momento del Bicentenario, que fue muy exitosa y por eso después siguieron los cuentos de historia, con historia para los chicos. Y tuve que investigar un montón. Primero todo cómo se vivía en la época de la colonia, de la cual se sabe muy poco en relación con la vida cotidiana y cómo vivían los chicos especialmente, no se sabe. Se sabe alguito de las mujeres, un poco de la geografía, de las acciones militares, pero muy poco de la vida cotidiana de los pibes, de a qué jugaban, qué comían, más en el noroeste, se vestían, qué sé yo. Bueno, fue maravilloso esa experiencia de estudio, de investigación en el primer libro, que me sirvió mucho para el segundo, porque lo de Belgrano fue en 1812, o sea que eran las luchas de independencia. Por otro lado, te tocó ya en un momento de la madurez, digamos así, de la Argentina como país, en el que se podía desolemnizar a los próceres, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, en la dictadura, creo que era de Lanuse, a una empresa X se le ocurrió hacer una publicidad donde aparecía el San Martín del billete, y en un momento dado sonreía. Y el gobierno, la dictadura se lo prohibió, porque cómo tomarse en broma, cómo hacer chistes con la efigie cristalizada del prócer, ¿no? Sí, hoy ahora eso sería impensable, ¿no? que eso no se permitiera. No se podía hacer versiones diferentes del himno, ¿no? Claro. Incluso cuando Charlie hizo su primera versión del himno fue una conmoción. Claro, sí. Ahora todo eso está como más ablandado, ¿no? Esto fue además en un marco muy particular, ¿no? Porque se había creado el personaje de Samba para los chicos en el Paca Paca, que fue muy importante, digamos, fue toda una revisión de la historia. Tal cual. Que ahora está volviendo a ser reversionada, un poco volviendo para atrás en ese sentido. Pero bueno, lo que se avanzó.
y ahí está. Las novelas históricas para pibes para mí fueron una revelación, la posibilidad de escribir eso. Después hice una porque yo quise y tomé Las Malvinas, la ballena que comió piratas se llama, que tomó toda la población que había. No me interesaba la guerra, la verdad, cuando se piensa en las Malvinas solo se piensa en la guerra de Malvinas. Lo que hice fue tomar a Luis Bernet cuando fue gobernador y cómo se vivía entonces allí. Pero lo hice porque yo quise, porque me gustó la idea. Te permite eso, me dio nuevos escenarios. Yo necesito, viste, después de tantos años de escribir, ya como que sentí que hablaste de casi todo. Entonces, la aparición de nuevos escenarios, de nuevos tiempos. Y la aparición, ya que hablas de apariciones de un nieto, te debe haber reactivado de alguna manera aquello que te pasaba con Mariano, con tu hijo, cuando fuiste madre tan joven. Mucho mejor, mira, así como decía una amiga mía, si yo hubiera sabido que tener nietos era tan lindo, evitaba lo del medio. Claro, no, con los nietos es puro goce. Escribí para mis nietos, sobre todo para la primera, que tiene ya 22 años. Sí, te abre todo. No sabría, no podría describirlo. Le dediqué todos los libros, o sea, a partir de su nacimiento todos fueron dedicados a los chicos. Y bueno, las experiencias literarias con ellos fueron mucho más lindas, te diría, que con mi hijo, porque fueron como libres completamente. Me tocó la pandemia con mi nieto chiquito y la literatura nos salvó. Yo creo que fueron 400 noches leyéndole todos los días, todos, grabándole un video con un cuento o con un capítulo de una novela que él todas las noches... O sea, ustedes no estaban conviviendo en ese momento, tu hijo con... Estaba mi hijo con su familia, yo con mi marido y en ese momento mi mamá, y todos los días, me sentaba en un momento del día a leerle lo que él a la noche escuchaba antes de irse a dormir. Y entonces me mandaba algún comentario y nos dábamos las buenas noches. Yo digo que eso nos salvó. Eso a mí por lo menos me emociona mucho cuando lo recuerdo. Y yo después me agarré COVID. Después, cuando ya no era problemático, ya estaba vacunada y mi nieto me leía cosas a la noche. Ah, qué maravilla. Sí. Te devolvió fue... la gentileza. Sí. ¿Y los cuentos que le leías eran cuentos tuyos o elegías No, lo que fuera? leí toda mi biblioteca, no la mía, no lo escrito por mí necesariamente, claro. No, le leía cosas que imaginaba que podían gustarle a él, que es muy lector. Le leí de todo. Yo ya no ni recuerdo, pero por ejemplo le leí todo Emma Wolf, todo Ricardo Mariño. Ahora ya no me acuerdo, pero creo que le leí, si no Pinocho, una de las novelas típicas de los chicos, le iba leyendo por capítulos. Le encantó Gustavo Roldán. Le leí todo lo que encontraba, porque imagínate que leer todas las noches... Sí, además le gustaba mucho que le leyera novelas, es decir, que dejara como un suspenso para la lectura siguiente. Vos trabajaste durante años como editora de libros para chicos también, ¿no? Trabajaste en Sudamericana. Como editora no como exactamente, asesora, claro, más como divulgadora de lo que Canela era la editora. Hacíamos muchas cosas juntas. En la colección Panflauta. Claro, ¿no? ella me consultaba, nos consultábamos mucho, ella me tenía mucha confianza. Entonces, cuando dudaba respecto de ciertas cosas... Hermosísima persona, Gigliola. Es algo, no se Sí. puede decir nada malo de Gigliola, ¿no? No, además fue una gran editora. Sí. Una gran editora, trabajó para mí. Yo no sé si en ese momento valoraba tanto lo que hizo como viéndolo en perspectiva. Hizo un trabajo editorial extraordinario en Sudamericana. ¿Te fue útil para tu propia escritura estar en contacto con todo ese material? No, digo, a veces puede ser inhibitorio, ¿no? No, me fue muy, muy útil porque leí muchísimo de lo que se escribía
pero además trabajar en Sudamericana fue muy útil porque me leí medio catálogo, me debo que en el momento que yo entré a Sudamericana era un catálogo exquisito, estaba Chitarroni en ese momento, bueno, sí. Entonces tenía toda la narrativa universal, la narrativa argentina, estaba todo Cortázar, todo García Márquez, cosas que muchas yo había leído, pero bueno, también ahí descubría Don Livy, estaba toda la colección Minotauro. Hay esas colecciones de narrativa que después Sudamericana, cuando entró en su decadencia, digamos, empezó a abandonar, porque además era imposible comprar derechos internacionales. Yo me acuerdo que lo hablaba con... Don Livy, por ejemplo, es un escritor... Ahí hay una novela, Hombre de Mazapán, que es una novela extraordinaria. De mis grandes descubrimientos, Don Livy, porque, claro, yo entré a trabajar y me dieron un catálogo que era un pilón de hojas ordenadas alfabéticamente. Yo no lo podía creer, me dijeron, tenés a disposición lo que quieras leer. Yo sentí que había tocado el cielo con las manos, entonces lo primero que hice fue mirar el catálogo, iba subrayando todo lo que ya había leído del catálogo. Y después con otro color lo que quería leer. Fue fantástico eso, porque me abrió, sobre todo la colección Minotauro, sabía que existía, había leído a Bradbury, pero no había leído a Arthur Clarke, por ejemplo, no había leído Sturgeon, claro, sí. Otro que no me puedo acordar el nombre ahora, que hizo La Tierra Permanece, no me puedo acordar el... Sí, yo tampoco, ya sé quién es, porque yo también he leído ese libro. Entonces era como, ¿viste? Porque además, es una de las grandes genialidades de Paco Porrúa, es esa colección. No eran solo escritores de ciencia ficción, sino escritores que utilizaban el formato de la ciencia ficción para hablar de cosas de una dimensión. Ahí está Corwainer Smith, por ejemplo, también un escritor extraordinario. Yo no la leí toda, pero leí... Me acuerdo, nunca había abordado más allá de Bradbury la ciencia ficción o ni siquiera la literatura fantástica mucho. Y además hay cierta cosa en el gesto de la ciencia ficción que me parece que está emparentado con la literatura para chicos. Porque es decir, imaginemos un futuro, ¿no? Entonces uno rápidamente tiene que... Absolutamente, por eso hice hincapié en esta colección, de cuánto me sirvió. Hay un libro maravilloso en ese sentido, que yo lo encuentro como muy particularmente relacionado con la literatura para chicos, que es un libro de un escritor que se llama Clifford Seaman, que se llama Ciudad. Ajá. Es un mundo en el que ha desaparecido la humanidad y los que de alguna manera han desarrollado una civilización son los perros, para los cuales el hombre que ya no existe es su Dios. Entonces cuentan historias de los hombres, todos los libros son relatos donde se juntan en una suerte de fogones y hay una especie de perro patriarca o una perra matriarca que les cuenta historias de los hombres. Entonces es una manera de contar el pasado de una humanidad que ya no existe. Claro. Bueno, y también en Minotauro, hablando de esta conexión que hay con la literatura infantil, descubrí a Calvino. Claro. O sea, yo sabía de la existencia porque había estudiado literatura, pero había muchas cosas que no las había leído y ahí me encontré con las ciudades invisibles. Claro, sí, las cosmicómicas. Ahí tenía las ciudades invisibles, no me acuerdo si estaban las cosmicómicas, pero las ciudades invisiles sí, salieron las dos en esa colección. Las cosmicómicas ya es del personaje que cuenta que es impronunciable, QWF, Q no sé cuánto. Sí, bueno, fue como una sudamericana, fue fundamental para mí en el desarrollo literario. Aparte de que me publicaron muchos libros y aprendí un montón junto a Canela, haciendo en el trabajo de difusión también, pero además con un catálogo que me nutrió muchísimo. Y teniendo, bueno, a disposición ahí a Chitarroni por cualquier duda tremenda. Luis era él una biblioteca, un catálogo Era en sí impresionante, mismo. porque además era un tipo que sabía, no sé, para mí sabía todo, lo sabía todo. No era despectivo en absoluto. Cualquier pregunta que vos le hicieras, por más elemental que fuera, el tipo se tomaba el trabajo... Sí.
Yo tuve que escribir, en el momento de la muerte de Luis, desgraciadamente, un artículo evocándolo, y yo decía algo así como, y lo creo profundamente, y lo experimenté con él, fuimos muy amigos, que Luis nunca te hacía sentir que él sabía mucho más, siempre se ponía en un lugar de sintonía, en la zona que podía compartir con vos, ¿no? En ese sentido era un verdadero maestro, porque hacía que vos incorporaras cosas que no sabías a partir de lo que ya sabías, ¿no? Sí, sí, Y sabía mucho de música también, de rock argentino sabía todo, sabía de todo. Y de música contemporánea, en fin, era un personaje... Y muchas veces le pedíamos que leyera una contratapa de un libro para pibes y se lo tomaba muy en serio, o sea, no marginaba las cuestiones, ¿no? No, para nada. O sea que fue un lujo haber podido trabajar en ese tiempo en Sudamericana con Luis ahí, que no es que yo lo veía poco, lo veía en el almuerzo capaz, Claro. Teníamos un comedor, pero cualquier cosa que le fueras a consultar, él tenía una disponibilidad enorme para responder y para ocuparse de aquel tema que ibas a comentarle. Así que sí, fue muy importante. Y fue mi último trabajo en relación de dependencia sudamericana, porque bueno, me fui ya hace como 30 años, 20, no sé. Cuando llegaron los alemanes a tomar la empresa, sí, digamos, ahí yo me fui. Escribir una novela como Las visitas no es algo fácil, ¿no? Porque meterse con ese tema y además acotarlo o enfocarlo, direccionarlo para un público que no es adulto, volvemos a lo mismo, ¿no? Donde uno puede con toda libertad encararlo de todas las maneras posibles, con toda la escabrosidad, ¿no? Porque no son visitas a cualquier lugar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y qué te demandó? Que la escritura de otros textos seguramente no te exigieron, ¿no? O sea, un chico que va a visitar a su papá a la cárcel, ¿no? Mira, fue mi segundo o tercer libro, mi primera novela, con lo cual tenía esa inconsciencia hermosa de los comienzos, ¿no? Donde uno siente que puede todo así, claramente. Pero igual fue una novela que abandoné un par de veces porque me costaba mucho. A mí lo que me interesaba por encima de todo, y así fue como nació la novela, era pensar qué pasaba por la cabeza de ese chico que tenía a su padre preso, su mundo interior. Casi todo lo que escribo nace de alguna pregunta, de algo que quiero saber, de lo que quiero saber un poco más. Pero en este caso fue bien concreto. Esta era mi pregunta: ¿qué pasa por la cabeza de ese chico? Que tenía dos cuestiones, dos desafíos importantes. Por un lado, un chico que tiene preso a su padre y que no lo puede contar en un principio, que le piden que no lo divulgue entre sus compañeros. Pero por otro lado, era la cabeza de un varón, no de una nena, de una mujer. Entonces ahí había dos desafíos para desarrollar. Del primero lo tuve claro, que era el padre preso. Y el segundo me fui dando cuenta en la medida que lo escribía y que le leía algunas cosas a mi hijo, que era adolescente entonces, y me miraba con cara, esto pienso, un chico, o sea, que me marcó claro. Algunas diferencias. Me decía, eso es muy de mujer, muy de mina, me decía, como... Y fue muy útil eso, porque no es lo mismo la cabeza de una mujer que la cabeza de un hombre. Ahora no recuerdo bien, yo he tenido el honor de reeditarla, sí. Esa novela. La edad exactamente del chico, pero también el chico tiene 14 años, claro, más o menos, y está contándole, digamos, el suspenso de toda la novela es que no se sabe a quién se lo está contando, a quién le está contando toda la historia de su padre en prisión. Ese es el suspenso que se mantiene hasta el final, lo que tiene al lector ahí, pero ¿con quién está hablando? ¿A quién le está diciendo esto? Y es se está haciendo la rata al colegio. Toda esa conversación transcurre en las 4 horas o 5 en que tendría que estar adentro del colegio.
y está haciendo tiempo en otro lugar. Y está contando. Bueno, la abandoné un par de veces porque me era muy difícil saber a dónde iba, no lo tenía tan claro. A tal punto que cuando hubo un momento en que yo lo adoraba al personaje, lo quería mucho y decía, pero no le veía un buen final, no le veía un buen final para que fuera verosímil. ¿Qué va a pasar con este chico? ¿Cuál va a ser su destino? Bueno, sin embargo sabía que se salvaba, yo sentía que se salvaba por algo. No tenía claro por qué, pero yo lo veía salvándose. Y se lo di a una psicóloga vecina. Le dije, decime por qué este chico se salva. Le pedí que leyera la novela y decime si se salva. Primero, si se salva y por qué se salva. Y me la devolvió y me dijo, quédate tranquila, se salva, porque acaba de contar, pudo hablar y contar toda su historia. Entonces, cuando supe eso, pude terminar tranquila la novela. No tiene un final cerrado, es un final abierto, pero el pibe contó su historia. ¿Pensaste cuando la estabas escribiendo en Conversación en la Catedral, por ejemplo? No la había leído Conversación, la leí Porque, mucho después. no es tan común, sí hay unos cuantos textos, porque además se han utilizado todos los recursos para contar historias, de alguien que toda la historia se desarrolla en un diálogo de alguien, ¿no? ¿Sabés dónde tomé el recurso? De una novela poco conocida que a mí me había quedado como muy grabada, de Carlos Gorostiza, que escribía teatro, pero escribió una novela, por lo menos una, que se llama El Basural. Sí, que salió en y había un personaje la editorial de Belgrano. que estaba hablando, y a mí me impactó mucho ese punto de vista. No sabías a quién le estaba hablando, y eso a mí me quedó. Porque otra cosa es el monólogo de conciencia, que sí, hubo un momento que se puso de moda y todos los grandes escritores experimentales, Joyce, Virginia Woolf, de ese pero momento esto era escribían. El monólogo interior. Claro, pero eso es otra cosa. Pero acá, ¿no? Está en, bueno, Lord Jim, creo que hay 2 o 3 novelas de Conrad, que casi todas son historias de mar, de marineros, de naufragios, de historias de ética y de coraje y de traición, siempre en alta mar. Pero en general muchas están contadas en el café del puerto, claro, donde un marinero habla con otro de historias que vivió, de las que fue testigo, ¿no? Pero no es tan común. No es tan común, y para mí era fundamental eso, justamente porque el suspenso estaba a quién le está hablando, porque tiene algunos giros y hasta tiene momentos en donde dice 3 frases y queda en blanco la página, como que se queda pensando por la persona en la que está, claro, con la que está conversando, porque si puede decirle o no tal o cual había cosa. Otro desafío ahí. El lenguaje adolescente es lo más antiliterario que existe en el mundo. Hablan con 3 palabras más o menos, o 4. Entonces, ¿cómo hacer creíble que un adolescente estaba hablando? Me río porque justamente, y me parece que es una manera de seguir homenajeándolo, Luis Chitarroni me contaba en la época en que él trataba de ayudarlo a su sobrino a rendir una materia, y dice, me tiene podrido, porque tiene únicas 2 frases, dice, no entiendo y es obvio. O sea, que claro, cuando le bajaba el nivel, y sí, decía, es obvio, ofendido. Ahora te dicen literal. Hay como 3 o 4, es antiliterario el lenguaje adolescente. ¿Qué se le va a hacer? Tienen sus cosas buenas, pero eso. Y por otro lado, al momento en que vos estabas escribiendo la novela, era un lenguaje que, está bien, tenías a tu hijo a mano, pero tampoco era tu propia manera de expresarte. No, y además yo quería, digamos, yo no quería que fuera verosímil, pero no quería decir, che, boludo, cada 2 palabras. No me interesaba eso. Entonces, la presencia de la otra, cosa que se descubre al final, me resultó importantísima que hubiera una interlocutora y que él quisiera conquistar a esa interlocutora. Entonces tenía que hacer un esfuerzo de lenguaje y de comportamiento, claro, en ese sentido, por lo menos decoroso. Entonces, con eso logré que la verosimilitud no se perdiera, digamos.
Así que sí, la verdad que las visitas fue un conjunto de desafíos. Muy fuerte, sí, el resultado es Fuerte, ahora realmente formidable. está por cumplir, creo que 35 años o 40 años, esa novela está Claro, ahí. no, 35, me parece que es del 90, 90 y algo. Sí. O sea, sí, está por Sí. los 35. Sí. Así como Graciela Montes, apaleándote desde el punto de vista literario y al mismo tiempo estimulándote, fue para vos una Sí. saludable conmoción. ¿Qué le dirías a alguien que te trae un texto y vos le encontraras elementos, pero tuvieras que entusiasmarla a esa persona para que siga adelante, pero que sea más rigurosa y se fije más en su propia singularidad? Bueno, de hecho hace 20 años, este año suspendí, coordiné taller de escritura, un taller privado de escritura, y pude ver los procesos creativos y de muchos de mis alumnos que están publicando. Yo les sigo diciendo a mis alumnos, pero ya los egresé a todos. Bueno, en primer lugar trato de escuchar sus voces, es lo primero. Primero, a ver cómo suenan, qué quieren decir y tratar de orientarlos por ese camino. Y les digo algo siempre de entrada, sí, escribir es muy difícil. Porque pareciera que como todos manejamos el lenguaje, vas a escribir una historia y bueno, ya está. Pero por eso mismo es difícil, porque es una herramienta que está muy devaluada o vaciada de sentido. No, ni hablemos en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, con esa premisa, porque se queden tranquilos. O sea, primero tranquilizarlos. Es difícil. Yo sigo sufriendo cuando escribo, cuando las cosas no me salen mucho y muchas veces no me salen, aún teniendo una serie de herramientas que puedo manejar como para zafar. Y después, bueno, trabajo con ellos. He trabajado yo con los que pasaron por mi taller, trabajé puntualmente con cada uno de sus textos, incluso escribiéndoles todo otro principio para que pudieran establecer la diferencia, dándoles honestamente y solidariamente todo lo que yo manejo intuitivamente desde la experiencia de la escritura, no desde la teoría, sino desde la propia experiencia de la escritura. Y bueno, nada, estar ahí, no mucho más. Los impulso mucho una vez que ya veo que encontraron, que hay un momento en que hacen un clic y entienden de qué estamos hablando, porque viste que al principio no queda muy claro qué es el presente de la historia, que respeten el presente de la historia, que bueno. Cuando ya hay 2 o 3 cosas bien fuertes que entendieron, que captaron, y ya empiezan a escribir, empiezo con el trabajo más fino del lenguaje. Hago todo lo que puedo, los tiempos verbales, qué sé yo, viste esas cosas. Te das cuenta que algunos van a ser escritores y otros no. Pero yo insisto con todos igual. Y después disfruto mucho cuando publican sus libros. Celebro infinitamente, estoy llena de libros que me dedicaron. Hay un trabajo como de obstetricia, por así decirlo, claro, de partera. Es muy hermoso eso, ¿viste? Ver el proceso de crecimiento y de perfeccionamiento. Los incito mucho a que se presenten a concursos. No creo que todos estén manipulados, ni siquiera con todos concursos internacionales. A cualquier concurso que encuentren donde sus obras puedan concursar, que lo hagan, porque ponen a prueba con otros lectores un posible juicio, aceptación o negación. Eso, los estimulo con eso y con mucha lectura. Incluso en mi taller, aún siendo un taller de literatura para chicos, yo lo orienté, le di esa orientación claramente. Siempre, todos los años teníamos un autor no necesariamente de literatura infantil, sobre el que hacíamos algún trabajo de investigación, de lectura profunda, de lecturas comparadas.
como para incentivar no solo la lectura de libros para chicos, porque eso pasa mucho, algunos se creen muy lectores leyendo solo literatura para chicos. Se provincialice la biblioteca. Claro, no alcanza, para mí no alcanza, hay que ampliar. Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo la generosidad que tuviste hoy para compartir con nosotros tu cocina de escritora. Bueno, gracias a vos por invitarme.